Buenos días y bienvenidos al Fórum de Blockchain e Innovación Digital en las Finanzas del IEB, en colaboración con otras empresas, instituciones de primer nivel, especialmente Grant Thornton, que por otro lado nos acoge hoy aquí en su casa. Mi nombre es Juan Alberto Sánchez, soy profesor del IEB, director del máster de Blockchain e Inversión en Criptoactivos y socio de V4 Financial Partners, una firma de banca de inversión especializada en transacciones corporativas. En primer lugar, desde el IEB os damos las gracias a todos los que habéis asistido a este evento de 9 horas que nos va a llenar el día de hoy. Muchísimas gracias porque no es sencillo venir un jueves laborable a las 9:30, organizarse y aparte somos conscientes que en Madrid últimamente la oferta de conferencias es muy enriquecedora y muy amplia. Yo creo que dicen que se calcula que más o menos mensualmente hay tantas conferencias en Madrid como Starbucks, así que muchísimas gracias de haber venido y haber organizado para venir hoy aquí en lugar de tomaros un café. Gracias a todos los ponentes, a todos los speakers, todos ellos expertos en el sector, de la industria, de primer nivel. Desde luego serán unos paneles muy informativos y estoy seguro de que todos ellos nos van a aportar un conocimiento adicional muy enriquecedor. Gracias también a las entidades que han organizado el evento, al IEB, entidad a la cual tengo el honor de representar, a Grant Thornton, y a Kun Comunicación, especialmente a su directora Cristina Murgas. No es sencillo organizar un evento como este, con este nivel de panelistas, con este nivel de speakers y requiere mucho esfuerzo y dedicación. Hoy el objetivo de este evento es contribuir a explicar las bondades de la tecnología blockchain, de las finanzas digitales, la criptoeconomía. Explicaremos en los diferentes paneles la arquitectura regulatoria, tecnológica. Los ponentes explicarán cómo llevar a cabo una inversión responsable en criptoactivos. Hablaremos de los últimos casos de uso y modelos de negocio donde se aplica la tecnología blockchain, ya sea transformando modelos de negocio tradicionales de una forma disruptiva o haciéndolos más eficientes. Estos objetivos están totalmente alineados con la filosofía del IEB como institución durante 35 años formando alumnos y siendo una universidad diferencial principalmente por ser pionera en la combinación de la formación financiera y legal. El IEB está altamente comprometido con la formación en innovación y en innovación en las finanzas. Prueba de ello son los dos programas que actualmente ofrece de formación, los dos máster, el máster de Finanzas Digitales e Innovación, que dirige el profesor Miguel Ángel Barrio, que será hoy moderará una mesa en la jornada de hoy, y el máster de Blockchain e Innovación e Inversión en Criptoactivos, que tengo el honor de dirigir yo mismo. Pero bueno, hablemos un poquito brevemente, muy brevemente, sobre la temática que nos ocupa hoy. La blockchain, desde mi punto de vista, es una de las tecnologías que van a ser más disruptivas y van a tener más impacto en la economía en la presente década, y la innovación digital claramente pues, va a marcar el futuro de las finanzas y de las corporaciones competitivas en los próximos años. Hablaremos de términos complejos como DeFi, protocolos DeFi, hablaremos de NFTs, hablaremos de regulación, hablaremos de tokenización, hablaremos de metaverso, hablaremos de inteligencia artificial. Bueno, pues son todos ellos realmente con conceptos complejos. O sea, saquemos el elefante de la habitación. O sea, son conceptos muy complejos, no es sencillo entenderlos. Y pues, de hecho hay gente que se especializa exclusivamente, hay gente que se especializa en DeFi, porque conocer acerca de los protocolos de DeFi pues requiere estar constantemente aprendiendo, actualizándose, es complejo. Por eso la formación es muy importante, ¿eh? O sea, yo, de hecho, a veces en las clases hago una similitud. Para mí la blockchain y la economía, la criptoeconomía,
es como las predicciones meteorológicas, ¿no? Todo el mundo habla de ellas, pero realmente hay poca gente que las domine y que las entienda, ¿no? Dicho esto, pues para mí es un placer dar la bienvenida hoy a la primera mesa, el primer panel, donde contamos con dos economistas de primer nivel, como José Carlos Díaz y Javier Santa Cruz, y tengo el honor de moderarles en esta primera mesa, así que por favor. José Carlos, Javier. Os voy a introducir brevemente, aunque yo creo que, buenos días, yo creo que no necesitáis presentación, pero os voy a introducir brevemente. Yo creo que va a ser un primer panel muy interesante, ¿no? Bueno, no es fácil contar con dos economistas de prestigio y, evidentemente, pues hablaremos de innovación digital y hablaremos de criptoeconomía. Bueno, vuestro perfil es súper amplio, de José Carlos. Me encanta en tu perfil de LinkedIn cuando dices que eres padre, economista, observador y no siempre políticamente correcto. O sea, que hoy aquí tienes una oportunidad para no serlo. No somos políticamente correctos ninguno de nosotros, así que, pero bueno, José Carlos tiene un perfil como economista tremendamente amplio, uno de los economistas más prestigiosos de España. Siempre ha compaginado su vida académica como profesor con la vida en la empresa privada. Es doctor en economía por la Universidad de Alcalá, associate partner de Lua Fund, ha sido economista jefe de Intermoney durante 9 años, miembro del Consejo Asesor del Programa de las Naciones Unidas para América Latina, colaborador habitual de diferentes medios económicos internacionales como The Economist, columnista de opinión económica, consejero de diferentes compañías. José Carlos, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y Javier Santa Cruz, uno de los economistas más reconocidos de España, es profesor del IEB en diferentes materias de economía, está especializado en macroeconometría y finanzas, ejerce como docente e investigador en varias universidades y escuelas de negocios nacionales e internacionales, es senior partner and co-founder de Long Tail Partners, es doctor en economía y máster en econometría por la Universidad de Essex y, bueno, analista económico habitual de diferentes medios de comunicación. Así que para mí, evidentemente, es un honor tener la oportunidad de moderar esta charla, que seguro que va a ser tremendamente enriquecedora. Vamos a arrancar con algo fácil. O sea, arrancamos con una pregunta fácil, sencilla, que, bueno, por ejemplo, en los próximos 5 o 10 años, ¿dónde pensáis que la innovación digital en las finanzas, con las diferentes áreas, ¿no?, tecnológicas que la constituyen, en los próximos 5 o 10 años, ¿dónde pensáis que nos puede llevar al mundo de la economía, las finanzas en general? ¿Dónde pensáis que nos puede llevar este camino? Pregunta abierta y os dejo ya que vayamos elaborando. Bueno, lo primero, mil gracias por la invitación, muy buenos días a todos. Yendo de lo obvio a lo un poco más profundo, ¿no? Intentar profundizar algo más en la pregunta que comentas. Desde luego lo que vemos y lo que estamos viendo y experimentando todos los días es una, no diría aceleración, sino un camino que se abrió hace ya muchos años de innovación constante en materia financiera, tanto en la materia de inversión, en la materia de financiación, como también incluso en la materia de ahorro, por ejemplo, para el uso de los, digamos, habitual que podemos tener en nuestras casas, para la gente también que empieza a entrar y a preocuparse por su salud financiera, tanto en el lado en este caso de la demanda, pero muy especialmente y de manera muy importante en el lado de la oferta, es decir, la oferta de servicios financieros y de producto financiero cada vez más sofisticado y con componentes de innovación creciente, pues es obvio, ¿no? O sea, es una cuestión que es pura y dura obviedad. A partir de ahí, en los próximos años, tenemos dos caminos importantes. El primero tiene que ver con la capacidad que, en este caso, nosotros, formando parte de un mercado amplio como es el mercado europeo,
tengamos la capacidad de estar produciendo innovación. Además, ni siquiera podemos decir que hemos inventado 2 o 3 cosas y con eso ya es más que suficiente, sino que es un movimiento donde tiene que estar, por supuesto, la comunidad académica, por supuesto, la empresa y el sector público, evidentemente, porque tenemos competidores muy duros en el mercado internacional. Es decir, no solo ya lo que viene de Estados Unidos, que es principal actor en materia de innovación en los últimos años, lo que viene del mercado chino, potentísimo, con una capacidad de crear, y de crear además viniendo de lo que es la esencia o el origen de toda innovación tecnológica, en este caso aplicada al sector financiero, que es la ciencia, es decir, cómo avanza de una manera extraordinaria los campos científicos relacionados con esta cuestión, y no solo lo que es el software, por decirlo así, es decir, cómo estamos creando y cómo estamos innovando en esa materia, sino también en materia de lo que diríamos el hardware, ¿no? O sea, por ejemplo, las infraestructuras básicas que se necesitan para poder desarrollar esta innovación. Y ahí es donde hay un poco, digamos, un círculo virtuoso y un poco también diríamos la pescadilla que se muerde la cola, porque al hablar de innovación en materia financiera no solo es que la innovación ayude a mejores procesos, a mayores transacciones, a una riqueza mayor del mercado financiero, sino que esta innovación necesita de financiación. Con lo cual ahí tenemos los dos puntos en común, y muchas veces esos 2 puntos no terminan de funcionar. Es decir, podemos tener, por ejemplo, muy buenas cabezas, muy buena materia de investigación, tener claras ciertos elementos que a futuro pueden funcionar e incluso pueden funcionar en el presente, a los que les falta financiación, les falta apoyo para poder llevar a cabo esas iniciativas, o al revés, nos sobra el dinero, pero no tenemos el talento, no tenemos tanto la gente como también los medios tecnológicos necesarios para poder empujar esto. Muy bien. Bueno, igualmente, gracias por la invitación, me he rejuvenecido, porque yo empecé en esta casa, bueno, en lo que era el Ocean and Future Institute, creo que en el año 96, yo salía de la universidad y me empezaron a hablar de black souls y de opciones y de probabilidad, y era como ver una película de ciencia ficción, ¿no? Y hoy es un poco parecido, ¿no? Yo creo, sinceramente, que vimos una aceleración muy potente de la digitalización a nivel global con la pandemia, ¿no? Forzó el cierre masivo a digitalizarnos. Muchos CEOs han aprendido que no hace falta viajar tanto y que, ¿no?, se pueden hacer Zoom y sale también, y bueno, lo estamos viendo, ¿no?, que hay una recomposición, hay un problema de exceso de oferta de hoteles urbanos no turísticos, porque hay mucho menos viaje de negocios, y hay una grave crisis de oficinas, sobre todo en San Francisco y en algunas ciudades, donde hay, ¿no?, tasas de desocupación del 50%, porque la gente trabaja en remoto. Y yo creo que lo que estamos viendo ahora, yo estoy en el consejo de una empresa de inteligencia artificial aquí en España, de 1 Million Bot, y yo estoy muy dentro, ¿no? O sea, a mí no me ha sorprendido mucho el ChatGPT porque llevo viéndolo desde hace 5 años, pero lo que sí estoy percibiendo con el ChatGPT es que va a ser un gran acelerador de procesos, ¿no? Yo creo que es una plataforma y un motor que hace correr muchas cosas, y van a pasar muchas cosas. Yo creo que hay que centrarse más. O sea, lo digital viene de dígito y son los dedos, ¿no? Lo inventó uno en la Alhambra de Granada, en el Al-Ándalus, y claro, imagínate hoy una tarjeta de crédito con números romanos, pues no te cabía, ¿no? Entonces el hombre hizo una pequeña innovación, aunque no se valorase en el PIB, ¿no?, ni estuviera certificada ni +D, ¿no? Y lo que estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, ahora según hablaba Javier, me acordaba yo cuando yo acabé la carrera en el año 96, empecé a hacer los cursos de doctorado, hice un curso de investigación empírica en finanzas, empezamos a hacer predicciones de volatilidad en mercados bursátiles para ver el tema de las opciones, que no servían para nada, pero bueno, ¿no? Usábamos redes neuronales y algoritmos genéticos ya en aquel momento, y predecían peor que el modelo lineal clásico de mínimos cuadrados. Entonces fue un poco decepcionante. Y claro, ¿qué pasaba, no? Yo venía de estudiar econometría con matrices de covarianzas y varianza, pues no había datos.
Entonces tenías que hacer allí matrices de 3×3, 4 horas, te dejaban llevar calculadoras de estas que no sabía cómo usarlas, ¿no? Era un martirio, ¿no? Entonces, de repente llego a hacer el proyecto este de investigación operativa, me ponen el eViews con un Excel y vas cambiando los datos del Excel al eViews, le dabas así, ni matriz, ni... Vamos, te hacía todos los cálculos inmediatos y te sacaba la regresión. Y yo decía, joder, ya te dejaba hacer regresiones no lineales, claro, empezabas a hacer cosas que eran impensables 2 años antes o 3 años antes. Del 96 aquí, claro, en 96, o sea, medíamos los microprocesadores en CAS. Ahora estamos viendo cosas que ya los exabytes se quedan pequeñas. O sea, estamos viendo procesos de acumulación de datos brutales. Entonces, ¿qué ha pasado? Yo creo que lo disruptivo es un proceso económico. O sea, evidentemente que hay ingenieros, porque si no hubiera ingenieros, pues el mundo seríamos chimpancés, ¿no? O sea, que los ingenieros son maravillosos. Pero las tecnologías y las innovaciones son disruptivas cuando los costes relativos empiezan a ser atractivos para tomar decisiones, ¿no? O sea, tú tienes un cerebro preparado para analizar coste-beneficio y cuando te sale y viene una innovación y te aporta valor y te reduce los costes o te aumenta los ingresos, la compras y la enchufas, ¿no? Entonces, yo creo que estamos ahora en ese proceso de aceleración, ¿no? Lo que estamos viendo... a ver... El ChatGPT es poco inteligente de momento, ¿no? Yo estoy probando mi propio asistente con nuestra propia plataforma porque claro, el ChatGPT, o sea, pone uno V4, ¿no? O el IB. Y dice, no, y le preguntas al bicho, le preguntas algo de actividad y no, yo es que después del 2021 no sé nada. Vale. Sí lo sabe, pero bueno, la han capado, ¿no? Vale, bueno, no sabe nada del 2021, entonces ¿qué hago yo? Si, a mí, ¿no? Si yo voy a poner un asistente mío, si a mí me preguntan qué va a hacer el BCE hoy, ¿no? O sea que, bueno. Y segundo, claro, el bicho es muy honesto. Entonces tú le preguntas y le dices, venga, ¿tú dónde harías este máster? Y te dice, el IEB es una mierda, ¿no? Es mejor que te vayas a otra escuela. Entonces, claro, al que haya puesto... hemos dicho que sea políticamente incorrecto, claro, pero tampoco hace falta... Claro, pero si alguien en el IEB ha puesto el ChatGPT, se va a la calle ese día, ¿sabes? O sea, claro, dice, ¿quién ha puesto esto? Julito. El siguiente, ¿no? Entonces, estamos en la fase, o sea, es todo novedoso, ¿no? Estamos en la fase de domar al chatbot y que además de inteligente sea educado, puede ser empático, o sea, tiene muchas capacidades, pero hay que entrenarle, es como un niño que necesita. Entonces, ¿qué va a pasar, no? Yo creo, por supuesto, yo creo que en las finanzas siempre incorporan antes, porque las finanzas es algo que mueve datos masivos. Nosotros teníamos series en datos de minutos de bursátiles y bueno, no cabían en el Excel. Teníamos que acortar horas, ¿no? Y siempre hemos ido por delante, junto con otros sectores, en la disrupción de innovación en finanzas. Entonces, yo creo que ya está, ¿no? ¿Qué juega el blockchain en todo eso? ¿No? Evidentemente que es una tecnología más horizontal, va a afectar a todo. Es un sistema de registro, ¿no? Cuando vayas a ese proceso acelerado de digitalización, yo creo que empiezan a salir ya cosas que... Bueno, voy a contar un caso de antes de ayer, ¿no? Estoy como inversor en una empresa de mecenazgo tecnológico, ¿no? Que no lo conoce ni Dios, pero bueno, es un producto que permite... es que somos la leche de los españoles, ¿no? Pero vamos, básicamente la empresa tecnológica puede financiar un 25% del CAPEX a tipo cero, ¿no? Y ir renovando, ¿no? Y no se diluye en capital, ¿no? Es así sencillo. Y una empresa con beneficio puede comprar y hacer el match y deducirse la deducción que el otro no puede monetizar, ¿no? Y claro, tiene un pequeño componente fiscal, ¿no? El inversor tiene más miedo a Hacienda que a la Guardia Civil y cuando viene un inspector, que normalmente vienen a ver la I y la operación concreta, no te hace una inspección de IVA ni tal, lo primero que te pide es trazabilidad en las facturas de gasto para saber si son deducibles o no, porque la ley es muy específica, no es una subvención, pero casi, ¿no? La tipificación de gasto deducible. Claro, si tú lo tienes, o sea, la empresa hace la trazabilidad en blockchain, al inspector se lo enseñas tocando una teclita. Entonces, coño, el inspector se relaja, ¿no? Y dice, joder, la gente es ordenada. No, luego a lo mejor las facturas no son buenas. Te las empezará a puntear, y, ¿no? O sea, que puede haber trampas, ¿eh? En blockchain también va a haber trampas, por supuesto, pero que, hombre, que te da un orden, ¿no? Entonces, yo creo que estamos ante una de las grandes disrupciones, ¿no? Y lo que decía de los costes, ¿no? Cuando medíamos los ordenadores en casa, ahora en Exabyte, yo tengo, o sea, creo que 2 terabytes y pago 10 euros al mes. Uh-huh. Es que eso, cuando yo hacía proyectos en el 96, costaría 100.000 pavos, ¿no?
más la conexión a la nube. O sea, eso solo en sitios para acumular los datos. O sea, que había armarios. O sea, tenían que llenar una sala como esta entera. Claro, ahora lo tienes ahí en un bicho, en una PlayStation, ¿no? Y se conectan, juegan con unos, entran con los otros, ¿no? Hay todo un negocio de videojuegos. No sé, estamos yo creo que en el momento más disruptivo de tecnología de los últimos 300 años y es posible que vayamos a superar la revolución industrial del 18, yo creo. Muy de acuerdo contigo, José Carlos. Vamos a entrar ya un poquito más en cuestiones más específicas, concretamente a la blockchain y en disrupciones, como decía, yo creo que prácticamente ya inmediatas y de las que nos vamos, espero, a beneficiar todos, ¿no? Por ejemplo, me gustaría hablar sobre las CBDCs, que me parece particularmente interesante desde el punto de vista macroeconómico, que aparte, bueno, pues aquí vosotros sois referentes, asumiendo que las CBDC se desplieguen sobre la arquitectura blockchain. Bueno, aquí esto nos da también para un panel específico, pero bueno. Para mí, la utilidad desde el punto de vista macro, y concretamente desde el punto de vista de política monetaria, es muy evidente, ¿no? Y creo que es muy necesaria, ¿no? Porque los bancos centrales, a día de hoy, creo que tienen esa tremenda complejidad que es la política monetaria, ¿no? Los bancos centrales, eso lo sabéis vosotros mejor que nadie, cuando intentan ajustar medidas de política monetaria, pues dependiendo de, bueno, pues de muchísimos factores, unas veces lo consiguen, otras veces no, y otras veces lo consiguen pero tarde, ¿no? O, por ejemplo, en Europa a lo mejor hay una política monetaria y evidentemente pues a unos países le afecta de una forma y a otros de otra. A lo mejor la política monetaria necesaria para Alemania es diferente a la que necesitamos nosotros, ¿no? Y bueno, Estados Unidos un poquito más flexible, pero bueno, no vamos a entrar ahí porque, bueno, ahí también podríais tener vosotros un panel, ¿no? Pero en términos de política monetaria y de economía y de macroeconomía, las CBDC, o sea, ¿qué impacto pueden tener y qué utilidad podrían tener? Teniendo en cuenta que probablemente sea una disrupción que vayamos a experimentar en el muy corto plazo, ¿no? Déjame que discrepe de varias cuestiones que comentas sobre las monedas digitales, ¿no? De los bancos centrales. Y empezando por la parte final, ¿no? Íbamos yendo para atrás. Primero, no me parece una disrupción. O sea, de hecho, las monedas digitales de los bancos centrales, el debate surge cuando en los años 15, 16, 17, o sea, más o menos un poco en la mitad de la década pasada, Bitcoin se convierte y las criptomonedas se convierten en mejor dicho, toman un protagonismo que hace que bastantes bancos centrales empiecen a preocupar de qué está pasando, o sea, de cuál es la capacidad que pueden tener las criptomonedas, no de sustituir a las monedas de curso legal, pero sí de tener una parte importante de reunir transacciones relevantes y sobre todo cuando varios países empiezan a decir, oiga, usted puede pagar con Bitcoin, usted puede coger y puede incluso no solo pagar un consumo habitual, sino también hacer acciones de inversión. Entonces, y eso se une con un elemento que es la teoría, de las muchas teorías que han ido surgiendo en materia de política monetaria en los últimos años. Una decía que por qué, o sea, esto es además una historia bastante clásica, que viene de muy atrás, decía, bueno, ¿por qué un ciudadano normal no puede acceder al Banco Central? Si resulta que los bancos comerciales son los que se encargan, son el mecanismo de transmisión, forman parte del mecanismo de transmisión de la política monetaria, si ese mecanismo no funciona, que ciudadanos, empresas, es decir, por decirlo así, los clientes de los bancos, pudieran acceder directamente al Banco Central, en este caso mediante depósitos, es decir, poder coger y poder tener propiedad de un depósito en el Banco Central. Entonces, la suma de esas dos cosas hace que lleguemos a día de hoy con un debate bastante viciado. Es decir, el problema más allá de las cuestiones tecnológicas que tienen su importancia, yo, o sea, no soy experto en ellas, entonces me voy a centrar en las cuestiones macroeconómicas o la cuestión pura y dura de las consecuencias que eso puede tener. Aquí, o sea, una generalización, ya veremos según y cómo se haga,
pero una generalización de las monedas digitales de bancos centrales lo que hace es automáticamente partir en dos, es decir, dividir ya definitivamente al sector bancario. Es decir, por un lado estará toda la actividad de depósito más potencialmente de crédito, porque se abre la puerta al crédito en las próximas décadas. Ese negocio que teóricamente en los últimos años, cuando decíamos que los tipos de interés naturales tendían al 0%, eso no iba a ser negocio nunca y por tanto que la banca comercial en materia tradicional se convirtiera prácticamente en una sucursal del Banco Central y por tanto que fuera el que estuviera repartiendo el dinero de esa manera, mientras que la otra parte del sector bancario, la banca de inversión, la banca de empresas, todo lo que son los negocios que además aportan una parte sustancial a la cuenta de resultados de las entidades, pues eso fueran los nuevos bancos, es decir, que la nueva banca se centrara en esa parte. Ese elemento me parece peligroso. Y además ya se ha jugado mucho, no ya ahora en los últimos años, sino desde hace siglos, en lo que es el tratamiento y la división del negocio bancario. Solamente hay que recordar en materia de regulación, y eso lo hemos, José Carlos y yo lo hemos vivido, y muchos de vosotros, ya incluso en la crisis del 2007-2008, de nuevo con la separación de la banca comercial y la banca de inversión, en términos de regulación. Pero aquí estamos hablando de negocio, o sea, no estamos hablando ya ni siquiera de regulación, sino directamente decir, este negocio queda automáticamente subyugado al Banco Central como una sucursal del Banco Central y, por tanto, la política monetaria cambia radicalmente. Es decir, los paradigmas básicos de cuál es la base monetaria, cuál es el manejo de las reservas, el multiplicador monetario y, por tanto, la capacidad que hay de transferir, de convertir base monetaria en oferta monetaria, de llegar al crédito real, eso cambia dramáticamente. Entonces, yo solo tendría mucho cuidado al respecto. Y luego, para terminar, solamente un par de minutos sobre la cuestión de blockchain. Blockchain, para mí, yo lo conocí habiendo conocido Bitcoin primero. Es decir, lo primero que me entró en 2009-2010 fue el concepto de lo que es la moneda, pero luego después descubriendo la tecnología que había detrás. Bueno, como economista, yo tengo tres intereses específicos en esta tecnología. Y además, de acuerdo con lo que decía José Carlos antes. El primero es que es un ejemplo de una institucionalidad bien hecha. Es decir, que tú tengas un mecanismo que te permita cerrar contratos de manera automática mediante el acuerdo de diferentes actores, lo que refuerza es algo que llevamos diciendo los economistas siglos, que es la importancia de las instituciones y de las reglas que gobiernan ese tipo de transacciones, porque eso es la claridad que ahora en muchos momentos no tenemos. Y sobre todo, no solo la claridad, sino muchas veces la discrecionalidad y en algunas ocasiones la arbitrariedad a la hora de tomar decisiones y a la hora de crear esos marcos institucionales. En segundo lugar, el otro elemento que me interesa particularmente es el asunto de generar mercados, crear mercados en lugares donde los mercados tradicionales es más difícil que puedan llegar. Entonces, por ejemplo, un caso que me obsesiona, que es cómo en España podríamos tener un mercado extraordinariamente bien organizado, con precios que reflejen correctamente la información en cada momento, y que eso lo vamos a conseguir, a lo mejor no ahora, pero dentro de unos años, que es, por ejemplo, los mercados agroalimentarios. ¿Cómo es posible que nosotros no tengamos mercados organizados cuando somos los principales productores y los principales exportadores de muchos de esos productos? Entonces, hay proyectos blockchain en esa línea y eso desde luego tiene extraordinaria relevancia. Por tanto, aplicación de mercados, creación de mercados, ¿no? Y luego, por último, el otro elemento, y eso va un poco con lo que decía José Carlos antes de Hacienda, es que es verdad que blockchain es una amenaza para muchas cosas el entramado tan enrevesado que tenemos en nuestras instituciones. Es decir, si tú, por ejemplo, dejas la propia inspección de Hacienda, ya veremos cuándo y cómo, que según, evidentemente, probablemente nunca se hará o no se hará dentro de mucho tiempo. Pero si tú dejas
los mecanismos tecnológicos correr, lo que veremos es una caída brutal de los costes de transacción que ahora mismo tenemos, de la lentitud que se toma a la hora de tomar ciertas decisiones, y por tanto ese mecanismo facilitador de transparencia es algo que esta tecnología nos da. Muchísimas gracias, Javier. No, totalmente de acuerdo contigo que las CBDCs hay que, bueno, yo estoy convencido que se van a usar con cautela y es como todo, al final es una herramienta y depende cómo la usen, ¿no? Pues el hecho de que sean programables puede dar una utilidad, ¿no? Pero es una herramienta que puede ser peligrosa. O sea, Ojo con la historia esta famosa de hace años de la caducidad del dinero y el helicóptero monetario. Cuidado, Cuidado, o sea, esa historia, bueno, tendríamos que hablar largo y tendido. Da para un panel en sí mismo. Pero estupendo, estamos entrando ya en materia de economía y si juntamos economistas y juntamos, por ejemplo, seguimos con la blockchain, pues hay gente que han sido grandes detractores. Algunos lo siguen siendo a día de hoy, prestigiosos economistas, y otros han cambiado de opinión, ¿no? Hay gente como George Soros, por ejemplo, ¿no? Como Larry Fink, el BlackRock, ¿no? O sea, hay instituciones, hay multinacionales financieras que han cambiado de opinión y hay grandes economistas, incluso premios Nobel, que han cambiado de opinión. A mí el que me encanta como detractor de la blockchain es John Paulson, en su definición de que hizo de blockchain, me parece insuperable como detractor. Dice blockchain, dijo Bitcoin. Dijo Bitcoin es a limited supply of nothing. Joder, o sea, es más, o sea, pero lo mismo que hacía él con el dólar. también. Pero bueno, en definitiva, José Carlos, o sea, ¿cómo ves tú ese cambio de opinión o cómo ves tú la evolución que economistas han ido modificando, ¿no?, en su planteamiento y su concepción sobre Bitcoin o sobre la propia blockchain? Pues yo no he cambiado mucho y me metí en este mundo por inquietud, ¿no? Porque era un mundo muy novedoso, un mundo muy friki, ¿no? Todo este rollo del anarquismo, de que no iba a haber gobierno, de que iban a estar allí, ¿no? Que estaba limitada la moneda y yo decía, joder, pero si no paráis de sacar monedas nuevas, ¿no? O sea crece más la oferta monetaria en cripto que en cualquier divisa del planeta, vamos, más que, bueno, Argentina estará por ahí, ¿no? Pero y llevo mi posición, ¿eh? Y está abierta y coincido bastante con lo que dice Javier, pero está por ver, ¿no? Porque el experimento de los euros digitales y la moneda digitales, yo sería muy prudente, sobre todo lo que hemos visto después del Silicon Valley, ¿no? A ver, nosotros, resumiendo, ¿no?, nos tiremos 1 millón de años poniéndonos de pie, porque andábamos a 4 patas, nos tiramos otro 1 millón de años ya perfeccionando, porque la espalda nos había adaptado, ¿no?, alargamos el coxis, tuvimos más tiempo de gestación, tuvimos el desarrollo del cerebro, del córtex central, bueno, ¿no?, un proceso bioquímica muy, muy lento. Nos tiramos más o menos otro 1 millón de años cortando piedras para cazar, ¿no?, por un lado, y luego otro 1 millón de años cortando la piedra por el otro lado, ¿no? Cazábamos por los dos lados. Y de repente, pues a algunos se le ocurre, dicen que fueron mujeres, hacerse sedentarios, desarrollaron la agricultura, ¿no? Entonces eso ya pasó con Atapuerca hace 40.000 años. O sea, de 4 millones de años, 40.000, ¿no? Es el proceso disruptivo. Controlamos el fuego, entonces al principio empieza con el trueque, no había, ¿no?, con la escritura oral, ¿no?, que la inteligencia artificial en voz vuelve otra vez al origen, o sea que dicen que el cerebro humano todavía no se acuerda de eso, o sea, está preparado y muy codificado para las historias y los relatos, y entramos en ese proceso de controlar el fuego, controlar los metales y empezar a hacer monedas de metal. Luego viene uno, que es Gutenberg, que hace la imprenta, ¿no?, y pasamos al papel moneda. Y luego viene otro y hace internet y hace la nube y tenemos monedas digitales. Yo creo que es lo mismo, o sea, ¿no?, con todos los respetos para los frikis del Bitcoin, o sea, Bitcoin funciona porque tiene un cambio con el dólar. Y el dólar es la moneda ancla del sistema y Bitcoin es una moneda más. ¿Por qué usan Bitcoin? Pues porque lo usan, no sé, pero, o sea, no me preguntes, pero el caso es que están usando Bitcoin, ¿no? Yo si estuviera en Argentina y tuviera un corralito, bueno, un cepo, con un corralito en ciernes, ¿no?, y que me digan que coja la moneda local o el dólar que no te lo deja mover, ¿no?, y tienes un sitio donde tocas una tecla y está por ahí, ¿no?, distribuido, nadie sabe en qué ordenador está, ¿no?, y tiene un coste de transacción de $1, darle la tecla, ¿no? Y dices, coño, yo si fuera argentino estaría en Bitcoin, ¿no? O sea, sin dudarlo.
tiene volatilidad, tendrías que gestionarlo, ¿no? Luego está el tema de los stablecoins y ¿no? De pasarte al criptodólar, que eso yo creo que se ha hecho mal y es donde ha habido problemas y han caído los sistemas por mala gestión del balance y luego, yo creo que donde está el reto, y ahí entran las monedas digitales y un poco lo que ha contado Javier, no está tanto en las divisas, que es un precio relativo. O sea, una divisa no es un activo, ¿no? O sea, lo vemos como una especulación de revalorización, que puede ser, ¿no? Pero no es un activo. El reto de las cripto está en el desarrollo de los criptoactivos y en el activo es más fácil porque te prestan a ti, entonces tienes que tener cuidado el que te da el dinero, pero en el pasivo tiene riesgo. Entonces, eso no ha cambiado desde el siglo XIII. O sea, esto, ¿no? O sea, banco es que los obligaban a ir fuera de la muralla porque había leyes de usura y bancarrotas porque cuando no tenían para devolver los depósitos le rompían la banca. Vamos, que es lo mismo. O sea, crédito viene del latín de creder. O sea, tú le vas a dar a alguien un dinero en un depósito que dice que te lo va a devolver a un plazo. Claro, hay riesgo de crédito. En el activo lo tiene el del pasivo del otro lado. Entonces, yo creo que ese es el reto, ¿no? Evidentemente que mejora la eficiencia de mercados, estamos viendo un desarrollo importante ya en banca de inversión, en emisiones, o sea, estamos en lo incipiente, creo que va a llegar. El tema es cómo se hace ordenado y con garantía de crédito y solvencia para atender en caso de un default, ¿no? Con capital para devolver, ¿no? Yo creo que eso es lo más complicado de hacer, ¿no? De regular y de transitar. El tema del euro digital o del dólar digital o el yuan digital es muy peligroso, es muy atractivo, pero claro, es un activo con garantía de un banco central y del gobierno, ¿no? Entonces, claro, entra en competencia. Si es una cuenta corriente pura y compite con tu cuenta corriente y las dos pagan cero y son un commodity, pues hombre, siempre es más atractivo estar en la garantía del Banco Central, porque lo otro es atractivo porque tiene un seguro de depósitos. Pero si lo tienes directo te quitas el seguro, ¿no? Entonces, ese es el punto que todavía los que les gustan las monedas digitales no han explicado. Entonces yo le dije a uno que era muy experto, digo, bueno, pues cuando expliquéis eso me lo decís, ¿no? Porque claro, si tú canibalizas la estructura de depósitos del sistema bancario comercial, ¿no? Y le quitas estás cerrando el canal del crédito, que es lo que decía Javier. Entonces, si vas a convertir a todos los bancos en fondos de deuda, pues claro, los bancos no pondrán capital, ¿no? Irán a otras estructuras, contratarán a V4 y harán otra cosa, ¿sabes? Que no es un banco, ¿no? Entonces, ese proceso, yo creo, ¿no? Los bancos centrales van muy lento y con un poco de retraso, el BCE un poco más, que decide hoy, y vamos muy lentos por detrás de lo que es el mercado de las cripto, ¿no? Yo creo que lo que deberíamos ver es un desarrollo de los criptoactivos más ordenado que lo que vimos con la burbuja de hace 2 años. Creo que eso se ha depurado y que empecemos a ver una cosa más ordenada. Y creo que eso va a pasar. Y creo que es bueno que pase. ¿Cuál es el problema? Pues que lo decía Jaime Minsky, que cuando vienen innovaciones financieras, no me digas por qué, pero el cerebro humano de los agentes lleva a asumir más nivel de riesgo, ¿no? Y ese es el punto donde un banco central y un supervisor tiene que controlar, porque si no, luego cuando vienen las crisis, pues es complicado. Pero vamos, que va a haber monedas digitales, es un hecho, ¿no? Que es un error haber empezado por El Salvador, porque no es el país más ordenado del planeta. Entonces, cuando empecemos a ver monedas digitales ordenadas y emisiones de activos y de bonos en bolsas ordenadas y empecemos a ver el desarrollo, creo que, igual que he dicho antes con la inteligencia artificial, ese proceso va a ir muy lento porque es infinitamente mucho más eficiente. Y los bancos lo van a incorporar. El tema es cómo compites ahí, porque te traen nuevos jugadores y evidentemente que se cambian los dados en el tablero, ¿no? Pero yo creo que ese proceso va a seguir y lo que hay que hacer es ordenado y que no haya crisis. Bueno, crisis bancaria va a haber, porque ha habido toda la vida, o sea que eso no va a pasar, pero bueno, que sean pequeñas, no sean muy gordas, ¿no? Sí, comentaba José Carlos, comentaba sobre la evolución de la humanidad, ¿no? A mí a veces en las clases, ¿no? Cuando algún alumno pregunta, oye, ¿cómo va a evolucionar, cómo la innovación digital nos va a transformar en los próximos años, cómo estaremos dentro de unas décadas? A mí siempre me viene a la cabeza una frase, bueno, de Raymond Kurzweil, que muchos lo conoceréis, uno de los grandes, bueno, digamos, gurús de la innovación, y de hecho le llama el Nostradamus de la tecnología, ¿no? Porque desde los años 90 iba haciendo predicciones de cosas que ahora son evidentes, pero que en su momento no lo eran y se han cumplido, ¿no? Pues Raymond Kurzweil dijo que a lo largo de este siglo experimentaremos 20.000 años de evolución. 20.000 años de evolución en las próximas décadas. Claro, eso implica, cuando te hacen esa pregunta,
Dice, bueno, yo es como si ahora me voy a una caverna, ¿no? Ya no al neolítico ni al mesolítico, al paleolítico superior, ¿eh? Y me siento con un cazador-recolector y le pregunto, ¿cómo será el mundo cazador-recolector en el año 2023? Pues al final, claro, o sea, para mí eso es lo apasionante, ¿no?, de la innovación, ¿no? O sea, no tenemos realmente ni idea, ¿no? Para mí es la realidad de dónde nos va a llevar todo esto, ¿no? Sin duda va a ser una evolución, oye, esperemos que ordenada y será una evolución positiva, ¿no? Como lo ha venido siendo, ¿no?, la historia de la humanidad, pero es muy complicado. Por ejemplo, hablábamos antes de la carrera, ¿no?, por las diferentes regiones, ¿no?, de China, de Estados Unidos, ¿no?, por la innovación, pero por otro lado, ¿cómo también va, yendo al lado opuesto, yo lo lanzo un poco a los dos, hablabas tú de Argentina, el caso de Argentina, ¿cómo la innovación digital puede, la finanza concretamente, puede contribuir a la inclusión financiera o al desarrollo de zonas especialmente subdesarrolladas desde el punto de vista financiero? Hombre, una de las cosas que la tecnología contribuye de una manera muy decisiva, que decíamos antes, en términos de reducción de los costes de transacción, es, por ejemplo, hacer un proceso de formalización en partes enormes en este momento del planeta, pero especialmente estoy poniendo la cabeza en América Latina, donde no hay acceso fácil al crédito según qué zonas, a medios de pago, y luego evidentemente donde la informalidad tiene unas tasas enormes, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Perú, donde el 75% de la economía peruana es informal. En Colombia, donde tenemos tasas también cercanas al 60%, es decir, que hay lugares donde esta aplicación y además, ni siquiera ya desde el punto de vista de control de esa actividad económica o las pretensiones que se pueda tener de controlarla, ¿no?, sino desde el punto de vista de dar una salida, es decir, dar una vía para poder hacer un desarrollo económico y social potente, es decir, que se pueda poner en marcha programas que tengan beneficios y que tengan impacto de manera muy inmediata, y eso evidentemente contribuye. Luego, no solo en zonas que decimos que son zonas aisladas y zonas complejas y donde hay una informalidad muy alta, pero es que también nos pasa incluso en el mundo desarrollado. Es decir, en el mundo desarrollado, por ejemplo, las crisis que hemos tenido en los últimos 15 años, la crisis del 2008 y luego lo que hemos vivido con el COVID posteriormente, uno de los temas donde había un grado de penetración muy importante del sector financiero, por ejemplo en España, en zonas rurales, en zonas donde, por ejemplo, pues estaban las cajas de ahorros, por poner un caso, o siguen estando las cooperativas de crédito, donde se han producido todo el ajuste del sector financiero sector bancario concretamente, ha llevado a cierres de sucursales, a dejar a mucha gente sin que tenga un servicio suficientemente a mano de lo más básico, ¿no?, de crédito y de depósito, y evidentemente la alternativa es la tecnología, pero tenemos un problema en muchas zonas. ¿Dónde está la conexión de Internet? ¿Dónde está la infraestructura para poder coger y para poder llevar y para poder acceder a ese tipo de servicios? Entonces, por tanto, ese elemento, que además tiene relación con lo que decíamos al principio, es una solución, y esa solución requiere de una serie de inversiones y de un marco adecuado y evidentemente de una preparación suficiente para que se convierta en una solución técnicamente viable y económicamente viable para poder generalizar a todo, tanto en el lado de la demanda como en el lado de la oferta. Muy bien. Es una pena porque nos queda poco tiempo, es una verdadera pena, o nada. Entonces, voy a lanzar una última pregunta genérica para los dos y... Pero ¿me dejas decir una cosita de esto? Porque por supuesto. Yo creo que es muy buena pregunta y yo creo que, o sea, y lo digo con mucha tristeza, creo que España y Europa son áreas que han perdido el foco y no estamos en el foco del desarrollo, ¿no? La tecnología es un commodity. O sea, la venta de servicios de acceso a la nube es la misma aquí. Yo estuve la semana pasada en Armenia y los armenios tienen acceso a Amazon Web Services. Y, ¿no?, y claro,
tú vienes de aquí, ¿no? Con el rollo que si los alemanes no crecen, que si no hay población, que no queremos inmigración, ¿no? Yo aterrizo en Armenia, me miro los números macro, que no he ido nunca, y miro $18.000 de renta por habitante. Digo, coño, pues será un país atrasado, ¿no? Me dejan en un hotel, salgo a dar un paseo y parecía que estaban Jorge Juan y en la Puerta de Alcalá. Digo, hostias, esto, ¿no? Unos restaurantes allí de la leche, unas discotecas de la leche. Yo digo, joder, todos súper vestidos de allí. Digo, joder, ¿no? Claro, luego habrá una zona agrícola, digo yo, porque para que salga la media, ¿no? Es un país pequeñito que tuvo un genocidio hace un siglo muy grande, tiene una diáspora fuera de muchos armenios. Hay guerra en Rusia, no les dejan facturar desde Rusia a Occidente, ¿no? Entonces los armenios rusos se han venido a Yerevan, tienen 30 vuelos de conexión directa con Rusia diarios, o sea, que es una provincia de Rusia, ¿no? Y tienen mejor clima, hacía 30 grados, me estuve bañando en la piscina, ¿no? Claro, pues los rusos dirán, joder, los armenios, ¿no? Se bajan allí, ¿no? El país está creciendo a una tasa del 5% trimestral. Quieren ser Estonia. Tienen un ministro de Economía que es startupero. Digo, mira, está muy bien, pero mírate la parte de la cuenta corriente, que yo creo que están montando un lío aquí con la sobrevaloración del tipo de cambio, porque, ¿no? Pero bueno, ahora me voy a China. O sea, los chinos han montado un panel allí de un tema de inversiones en turismo con la Organización Mundial de Turismo, solo hablan de China. O sea, Europa se la bufa, ¿eh? O sea, es que yo he visto el panel y digo, joder, ¿no? Yo voy a hablar allí. No, claro, he tenido que estudiar porque yo no conozco cómo van las tendencias de inversión en Asia. Estoy ahí leyendo, ¿no? En el foro de la semana pasada, que era de turismo también, de inversiones, estaba el ministro de Bahrein. Bahrein es un islote que tiene 2 millones de habitantes, recibe 12 millones de turistas. Que yo decía al tío, joder, pues eso es ratio récord mundial, ¿no? Todos saudíes. Estaba el VP de Hyatt para Middle East. Me dijo el tío, o sea, Arabia Saudí es un agujero negro de atracción de inversión. Entonces, ¿qué está provocando esta disrupción tecnológica? Que los países que vienen más atrasados y pueden acceder con la misma capacidad que tienen que nosotros, ¿qué va a marcar la diferencia en este nuevo mundo? Las personas y el conocimiento, ¿no? La educación, el capital humano, la formación en las empresas. O sea, ahí te la vas a jugar, ¿no? Y ellos se están formando bien, joder, están yendo a universidades americanas, ¿sabes? O sea que yo creo sinceramente, y luego en clave puramente de esto, ¿no? Europa tiene una obsesión general, ¿no? Que es, claro, en Bruselas habría regulado el uso del fuego en el neolítico, porque tiene riesgos, coño, te quemas, ¿no? Ya, joder, macho, pero, ¿no? Todo tiene riesgos, o sea, yo creo que con los datos nos estamos equivocando de raíz, ¿no? Y esto, ¿no? Bueno, España especialmente, es que somos líderes en inteligencia artificial ética. Digo, coño, ya solo faltaba que hiciera regulaciones no éticas, ¿no? O sea, lo que tenemos que ser líderes en inteligencia artificial y luego tener un buen sistema penal y jurídico, macho, y el que se salte la ley le corta la mano, ¿no? Lo que hace el Código Penal y... Nosotros estamos poniendo excesivas limitaciones a la concentración y sobre todo al uso masivo de datos. Y los chinos y los estadounidenses no. Entonces nosotros en este momento no somos competitivos a nivel europeo en inteligencia artificial, simplemente porque no tienes la misma capacidad de procesar la materia prima que tienen los otros. Aparte que van mucho más avanzados y nos llevan un tiempo de ventaja, es que cada día la brecha de ventaja es mayor. Yo creo que esto es un problema. Pero bueno, estamos con otras cosas, ¿no? Pero esto es la disrupción, o sea, o te subes a esto y luego, ¿no? Si vas a acabar y les digo ya una recomendación ahora... Por supuesto. Esto va a ser muy individual, o sea, yo no esperaría a los gobiernos, ni a Bruselas, ni al nuestro, ¿no? Estuve con un VP de Microsoft en un congreso que hacemos en Alicante de inteligencia artificial, es un español, ¿no? Me encantó cómo lo explicó, sencillo, o sea, al final... La digitalización no deja de ser una nueva forma de comunicarte con tus clientes, con tus proveedores, con tu logística, con Hacienda, con el banco, ¿no? Entonces, con todo. O sea, si tú miras qué es una empresa y cuáles son las decisiones estratégicas de una empresa, te afecta a todos los verticales de tu compañía. Entonces, las empresas que no se suban a este proceso, estamos en proceso de prueba y error, ¿eh? Y os vais a equivocar, no pasa nada, y, ¿no? Es que está todo definiéndose. Pero las que no estén en proceso de prueba y error y se metan, va a venir un competidor y te va a quitar cuota de mercado. Esto es
la disrupción tecnológica que ya está pasando. Entonces, ¿qué pasa en Europa? Que no crece y los de Armenia crecen al 20% anual, ¿no? Eso es lo que está pasando, ¿eh? Porque, claro, para ellos es más fácil, vienen de más abajo, ¿no? Pero, claro, ¿no? Es que yo, no sé, tío, lo de Alemania, o sea, antes respetábamos a los alemanes porque eran gente seria, pero es que, o sea, tienen una tostada mental, ¿no? O sea, cierran las nucleares para quemar carbón. Y dices, joder, pues si erais alemanes, ¿no? O sea, lo podíamos hacer nosotros, que éramos los del sur, ¿no? Y nosotros ponemos las renovables, que son más baratas, y quieren que les vendamos las renovables y el hidrógeno barato. Digo, coño, lo que haremos es traernos las fábricas aquí. ¿Cómo vamos a llevar el hidrógeno a menos 200 grados, ¿no? Al Mar del Norte? Joder, tráete las fábricas aquí y producimos aquí, ¿no? Que tenemos el agua y el... Bueno, donde hay agua, y el sol y la fotovoltaica. Bueno, estamos en un momento muy disruptivo, es un momento, como tú dices, muy bonito y muy apasionante. Hay que asumir riesgos y la clave es intentar controlar esos riesgos, pero las empresas o las instituciones que no se sumen a la ola de los datos y la inteligencia artificial, en 5 años estás fuera del mercado, ¿eh? O sea, la obsolescencia va a ir a tal velocidad en la tasa de depreciación del capital que es que lo que tienes ahora montado dentro de 5 años será obsoleto. Totalmente de acuerdo contigo. José Carlos, más que para las empresas que pretendan tener cierta competitividad en los próximos años, la innovación digital más que necesaria es inevitable. Es que no, es que de una forma u otra tendrán que Y solo un dato, no asumirlo. conocemos a todos, pero los países más avanzados en data y en inteligencia artificial y en digitalización tienen más empleo, más tasa de empleo, menos tasa de paro y más salario medio. No me digas por qué, pero todos. O sea, no hay ni uno, ¿no?, que diga, es que ha destruido empleo. Bueno, será en otro lado, porque, ¿no? Claro, es evidente que está destruyendo, ¿no? Otra cosa es cómo estás midiendo el PIB y la productividad, ¿no? Yo ayer me saqué, lo pensaba, ¿eh? Me saqué un billete para ir a Palma de Mallorca por internet. Y yo decía, joder, hace 10 años yo había contratado a alguien y eso se registraba en el PIB. ¿Quién registra la media hora que yo empleé para sacar el billete? Ya, pero yo he generado valor añadido. Para mí, bueno, yo me voy a ir a Mallorca, ¿sabes? ¿No? Y eso antes se contabilizaba y ahora no. Entonces yo creo que tienes un problema de medición de contabilidad nacional que tienen que digitalizarse. Totalmente. Están midiendo el PIB como en los años 50, macho. Es complicado. Muchísimas gracias, Javier, José Carlos. Ha sido un verdadero placer poder moderaros y tener la oportunidad de compartir con vosotros estos minutos, que se nos hacen escasos, pero bueno, habrá que montar otro fórum y, próximamente, y será un placer poder seguir conversando con vosotros, porque la verdad es que soy una fuente de información, de conocimiento, y es un acto de generosidad lo que hacéis hoy aquí con nosotros. Así que muchísimas gracias. Gracias.